Hoy les tengo que hablar sobre el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos. Es decir, es importante que les preste atención a cómo es el proceso que se sigue ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y para ello es evidente que hay que tener presente que hay una fecha o un hito histórico que marca un punto de inflexión en el reconocimiento y en la protección de los derechos humanos. Y es precisamente los hechos que desencadenaron el estallido de la Segunda Guerra Mundial y las aberraciones que se produjeron en ese momento. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad de naciones en general y Europa en particular adquieren conciencia de que es necesario avanzar en el reconocimiento de los derechos y en la protección de los mismos en caso de violación. Y ese avance y esa protección se quiere consolidar también en el plano internacional. En ese contexto, en el año 1948, comienza una convención, la Convención de La Haya, en la que participan 20 países europeos y que culmina en 1949, un año después, si bien se descolgaron 10 países, los del este de Europa. Dado el enfrentamiento político entre el este y el oeste de Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, esa convención, como digo, culmina en el 49, siendo firmado el Tratado de Ratificación de la creación del Consejo de Europa en ese año solamente por 10 estados. En ese año, como digo, en 1949, arranca el Consejo de Europa. A día de hoy son 47 estados los que forman parte de él. Tengan presente que el Consejo de Europa es una institución distinta a la Unión Europea. La Unión Europea también nace al final de la Segunda Guerra Mundial como una comunidad del carbón y del acero que luego se extiende a otras mercancías, buscando la libre circulación de mercancías, de personas, etcétera, hasta llegar a un espacio de libertad, seguridad y justicia que tenemos a día de hoy. Pero la Unión Europea y el Consejo de Europa son dos realidades jurídicas distintas. El Consejo de Europa está integrado por 47 estados, como les he dicho, es decir, la casi totalidad de los estados del continente europeo quedan fuera del Consejo de Europa: Bielorrusia, Kazajistán y Ciudad del Vaticano, mientras que de la Unión Europea forman parte 28 estados. Es decir, todos los estados de la Unión Europea forman parte del Consejo de Europa, pero no todos los estados del Consejo de Europa forman parte de la Unión Europea. El Consejo de Europa nace con la voluntad de potenciar el reconocimiento de los derechos humanos y con la voluntad también de crear un organismo supranacional que tutele y que proteja esos derechos en caso de violación. El Consejo de Europa tiene tres organismos principalmente: el Comité de Ministros, la Asamblea Consultiva Parlamentaria y la Secretaría General. El Comité de Ministros tiene un total de 47 miembros, es decir, hay un miembro por cada uno de los estados que forman parte del Consejo de Europa. Normalmente el integrante del Comité de Ministros es el ministro de Asuntos Exteriores del país correspondiente. Este comité tiene como función la de supervisar que se cumplan las finalidades del Tratado Constitutivo del Consejo de Europa y, lo más importante que me interesaría subrayar, el Comité de Ministros es el que supervisa la ejecución y el cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Luego veremos cómo este tribunal tiene potestad jurisdiccional para juzgar, puede juzgar a un Estado y por tanto le puede condenar, pero el Tribunal Europeo carece de poder para exigir por la fuerza el cumplimiento de sus sentencias. El cumplimiento queda en definitiva en manos del Estado condenado, bajo la supervisión del Comité de Ministros. El segundo órgano que integra el Consejo de Europa es la Asamblea Consultiva Parlamentaria, integrada por 318 parlamentarios. Estos son designados por los diferentes estados en función de la población y del tamaño, pero ese es el órgano consultivo del Consejo de Europa. Lo más importante que me gustaría resaltar de la función de esta asamblea es que participa en la designación de los magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para eso les tengo que indicar brevemente cómo se compone este tribunal, y tienen que tener presente que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está integrado por 47 magistrados, uno por cada uno de los estados que forman parte del Consejo de Europa. Pues bien, cada estado elabora una lista de 3 candidatos a magistrado y luego la Asamblea Consultiva Parlamentaria es la que sobre esa lista designa a uno. Como ven, interviene el Estado parte y la Asamblea, el primero proponiendo, la segunda designando. Pero les subrayo una cosa, y es que una vez que una persona ha adquirido la condición de magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ni el Estado que lo ha propuesto, ni la Asamblea Consultiva Parlamentaria le pueden revocar el mandato. Pues se trata de garantizar la independencia e inamovilidad de estos magistrados.
La cuestión es cómo se puede perder la condición de magistrado, porque evidentemente hay circunstancias que pueden condicionar esa pérdida, pero en todo caso, ya se las voy a señalar, ni la Asamblea Consultiva ni el Estado que lo ha propuesto intervienen en esa revocación del mandato. Las causas a través de las cuales, que pueden condicionar la pérdida de la condición de magistrado del Tribunal Europeo son básicamente tres. La primera, que se cumpla el periodo de 9 años para el cual ha sido designado. Es decir, los magistrados son designados, como digo, por un periodo de 9 años sin posibilidad de reelección. La segunda causa es que alcancen la edad de 70 años, aun cuando no se haya cumplido el periodo de 9 años para el que fueron designados. Y la tercera causa es que el magistrado incumpla las obligaciones inherentes a su cargo. En ese caso, la cuestión que hay que resolver es quién valora o quién enjuicia si un magistrado del Tribunal Europeo está cumpliendo con sus funciones. Pues como les digo, ni el Estado que lo ha propuesto, ni la Asamblea Consultiva, ni el Comité de Ministros. Es el Pleno del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, ese pleno, ese órgano administrativo al que luego me referiré, en donde están todos los magistrados, ese es el que valora si el magistrado ha incumplido con sus obligaciones. El otro órgano que integra el Consejo de Europa es la Secretaría General, que en definitiva es la que presta asistencia tanto al Comité como a la Asamblea Consultiva o Parlamentaria. Desde un punto de vista jurisdiccional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos funciona, es el órgano jurisdiccional del Consejo de Europa. Funciona administrativamente hablando o jurisdiccionalmente a través de distintos órganos. Administrativamente hablando funciona en pleno o en secciones. El pleno está integrado obviamente por todos los magistrados del tribunal. Como acabo de señalar, el pleno tiene como función decidir si el magistrado incumple o no las obligaciones inherentes al cargo, pero el pleno también es el que elige al presidente del Tribunal Europeo, designación que se hace por un periodo de 3 años con posibilidad de reelección por otros 3. El pleno es el que elige a los vicepresidentes, el pleno es el que aprueba el reglamento de funcionamiento del tribunal y el pleno también es el que establece cómo se componen las secciones que integran el Tribunal Europeo. Son 5 a día de hoy las secciones que existen y esa composición se hace buscando la paridad o el equilibrio entre hombres y mujeres y entre distintas zonas regionales europeas. Pero como ven, el Pleno nunca tiene funciones jurisdiccionales. Nunca una decisión tomada por el Tribunal Europeo se toma por todos los magistrados que integran dicho órgano jurisdiccional. El Pleno, como digo, es el que decide cómo se componen las secciones. Cuando una demanda ingresa se presenta en la Secretaría del Tribunal Europeo, esa demanda es repartida por turno objetivo de reparto a alguna de esas secciones. Esa sección procede a designar al magistrado instructor. La regulación europea habla de magistrado ponente, pero yo prefiero llamarlo instructor porque esa es su función inicial. Es decir, recibe esa demanda y lleva a cabo una labor instructora previa, pudiendo pedir, por ejemplo, complementación de documentación a la parte demandante. Una vez que ha terminado esa labor previa instructora, el magistrado remite esa demanda o a un magistrado único, o a un comité de 3 magistrados, o a una sala de 7. Y así es como funciona ese proceso. Arranca presentándose la demanda, como les digo, en la Secretaría General, demanda que puede presentarse en cualquier idioma, no es necesario que sea cualquiera de los 2 idiomas oficiales del tribunal, y luego esos idiomas sí que serán necesarios cuando se desarrolle el proceso propiamente dicho, pero para las actuaciones previas se puede presentar, como digo, la demanda en cualquier idioma sin necesidad de que sea el oficial. Se trata de facilitar desde mi punto de vista el acceso al tribunal, hasta el punto de que ese formulario se puede descargar de la página web del mismo y presentarlo. Y, como les digo, el magistrado instructor lo remite a uno, a otro o a otro. ¿Cuándo se remite a un magistrado único? Pues se remite el asunto a un magistrado único cuando se trate de una demanda manifiestamente improcedente. Así dice la regulación de este tribunal. ¿Cuándo una demanda es manifiestamente improcedente? Pues podría entenderse que es manifiestamente improcedente, por ejemplo, cuando se pide la tutela de un derecho que no está en el Convenio Europeo de Derechos Humanos o en los protocolos adicionales. Es decir, esa tutela que se está pidiendo no está amparada no puede concederla al tribunal. O podría entenderse también que es manifiestamente improcedente en los supuestos de cosa juzgada, es decir, ese asunto ya fue resuelto en sentencia firme. En esos casos, un único magistrado puede dictar resolución de inadmisión. ¿Cuándo se remite a un comité de 3 magistrados? Pues en el supuesto en el que la demanda sí que sea procedente su admisión,
pero se trate de una demanda reiterativa. Es decir, cuando se trate de una supuesta violación de un derecho fundamental, de un derecho humano, que puede resolverse aplicando jurisprudencia consolidada de ese Tribunal Europeo. Es decir, cuando la jurisprudencia está consolidada, no es necesario implicar a una sala en la resolución de ese amparo, sino que bastará con que 3 magistrados sean los que resuelvan. Ahora bien, esos 3 magistrados tienen que resolver de modo unánime. Su decisión tiene que ser unánime. Si no alcanzaran la unanimidad, tienen que remitir el asunto al pleno, a la sala, perdón. La sala es la que está integrada por 7 magistrados, como les decía. ¿Cómo se integra la sala? Pues la sala se integra en función de la demanda que se haya presentado. Es decir, si se ha demandado a un Estado, un magistrado de ese Estado, el magistrado de ese Estado, perdón, tiene que integrar la sala. Es decir, los 7 magistrados que integran las salas son los siguientes. En primer lugar, el presidente de la sección a la que se ha repartido el asunto. En segundo lugar, el magistrado del Estado que ha sido demandado, y luego 5 magistrados restantes que se designan por sorteo hasta completar, como les digo, un total de 7. Eso es en esencia cómo funciona, cómo arranca el proceso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este amparo ante este órgano jurisdiccional es subsidiario, es decir, solamente puede acudirse a él, obviamente, cuando se hayan agotado todas las instancias, procesos o recursos ante la jurisdicción nacional. Y, en su caso, la demanda puede presentarse en el plazo de los 6 meses siguientes a que se produjo esa violación en el ámbito interno de un Estado. Esos 2 aspectos, agotamiento del plazo y agotamiento de los recursos, no son controlables de oficio por el Tribunal Europeo. Es decir, es el Estado demandado el que, como defensa a la demanda que se le ha presentado, tendrá que alegar que falta el agotamiento de algún recurso o proceso interno o que ha vencido el plazo de 6 meses al que me refiero. Como les decía, ese es el sistema. Me gustaría acabar mi intervención poniéndoles el acento en 2 desafíos que presenta este sistema, en 2 carencias que tiene este sistema, a pesar de las virtudes que tiene, que son muchas, evidentemente. Pero hay 2 aspectos en los que creo que debería avanzarse y corregir ciertas carencias. El primero de ellos es en la articulación del sistema de recursos contra las sentencias dictadas por las salas. Las salas dictan sus sentencias y esas sentencias en el plazo de 3 meses pueden impugnarse ante la denominada Gran Sala. La Gran Sala está integrada por 17 magistrados. Esos 17 magistrados se integran, esa Gran Sala se integra de la siguiente manera. Forman parte de la misma el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Forma parte de la misma también el vicepresidente o vicepresidentes en su caso. También forma parte de la misma el magistrado del Estado que ha sido demandado, así como el presidente de la sección a la que se le repartió el asunto en el primer momento. Y por último, un número restante de magistrados designados por sorteo hasta integrar un total de 17. Si me han seguido en la exposición, se habrán dado cuenta de que esta Gran Sala está integrada por 2 magistrados que formaron parte de la sala que resolvió el asunto en primera instancia. Es decir, forman parte de la Gran Sala el presidente de la sección y el magistrado del Estado que ha sido demandado. Fíjense cómo, curiosamente, 2 magistrados que han contribuido a formar la resolución que ahora se impugna, son los que integran también la sala que debe resolver sobre ese recurso contra la resolución que ellos mismos dictaron. Y procesalmente hablando puede entenderse que está contaminados. Y el segundo punto, que también presenta grandes carencias y que hay que avanzar en ello, es en el sistema de ejecución de las sentencias dictadas por este órgano jurisdiccional. No les he dicho, pero bueno, se dan por sentado, les he hablado de las demandas de amparo, que son demandas que puede presentar cualquier persona, grupo de personas o organización no gubernamental contra un Estado. Fíjense, a diferencia del sistema que tienen ustedes, cómo el particular puede acceder directamente al Tribunal Europeo demandando a un Estado, es decir, ocupa la posición activa en el proceso una persona, no digo ciudadano porque no va vinculado a la nacionalidad, ocupa, como digo, la posición activa una persona, un grupo de personas o una organización no gubernamental, y la posición pasiva el Estado en cuyo territorio se ha producido la violación. Nunca se demanda a un particular, aun cuando la violación la haya producido un particular. Pues bien, cuando un Estado es condenado, como decía antes, está en manos de ese Estado el cumplimiento de la sentencia. No hay instrumentos coercitivos para exigir por la fuerza el cumplimiento de estas resoluciones,
Y el problema con el que nos encontramos es que en la mayoría de los estados no está regulado o está deficientemente regulado el mecanismo procesal para ejecutar en el territorio nacional dicha sentencia. Esto no implica que se estén incumpliendo las sentencias, pero sí que está facilitando que sea más difícil el cumplimiento. En definitiva, habría que avanzar en ese sentido, es decir, si los estados atribuyen jurisdicción al Tribunal Europeo, evidentemente necesitarían articular en su ordenamiento jurídico algún mecanismo de ejecución. En algunos casos, en España, por ejemplo, que no tenemos regulado este mecanismo, el Tribunal Constitucional Español ha admitido una demanda de amparo basada en la existencia de una sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y por esa vía, el Tribunal Constitucional ha podido ordenar las medidas para que se restablezca a esa persona en el goce pacífico de su derecho. A día de hoy, en mi país está un proyecto de ley tramitándose para introducir esa regulación que permita la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo, y el mecanismo por el que se va a optar, es el de establecer un proceso de revisión de sentencias firmes que se seguiría ante el Tribunal Supremo del país. Es decir, un proceso con el que ante ese órgano jurisdiccional se pueda reabrir el proceso e imprimar el valor justicia sobre el de seguridad, quebrando la eficacia de cosa juzgada de las sentencias. A lo largo de estos días, jornadas, hemos estado hablando de los derechos humanos y del fortalecimiento del Estado de Derecho. Pues bien, creo que un mecanismo de justicia supranacional como el que existe en Europa es interesante, pero como les decía, se trata de avanzar mucho más y fortalecer la protección de los mismos para que, en definitiva, la protección de los derechos humanos no sea solamente papel mojado, papel impreso, sino que sea una realidad en todos los ordenamientos.